Este es un gobierno que se caracteriza por mantener la ideología de aquel sabio greco santiaguero, caballero de los 30 ilustres, de allá de Gurabo, que siempre ha dicho que no es nada meter la pata si uno la saca bien. Entonces este gobierno se caracteriza por siempre, cual Juan Luis Guerra, andar con la guagua en reversa. Y tú lo notas de una manera bastante poderosa cuando tú tienes que un ministro de salud te dice que los colegios y las escuelas, o sea, los centros educativos, no pueden cerrar sus puertas por problema de COVID. El ministro de Salud te está diciendo que las escuelas no pueden cerrar sus puertas por problemas de COVID y al mismo tiempo tú tienes las directoras y directores de las escuelas diciendo que van a cerrar sus puertas 3 días a la semana por problemas de salud y por problemas operativos para manejar dicha salud. Entonces, y no fue ayer mismo que se celebró el Consejo de Gobierno donde se dieron las cifras de lo que va a ser el presupuesto del año que viene. Anoche, sí. Y en ese Consejo de Gobierno el ministro de Salud por casualidad no pudo ver la figura, que es una figura bastante pequeña y difícil de uno, se pierde mucho en la multitud, ¿no? De un evento de tantos ministros juntos en una gran mesa, nada más brindan agua, pero hay muchos ministros allí, juntos y directores, etcétera. La figura del ministro de Educación, Roberto Fulcar, porque eso es una figura escasa, ¿no? Y pequeña, que se saluda, "Bueno, compañero, ¿cómo estamos? Compañero, entonces, todos juntos se saludan. Entonces, yo no entiendo cómo el ministro de Salud, lo verdad es que él no es el dueño del mueble, el dueño del mueble es la jefa del gabinete, pero pudieron haber conversado y haberle dicho, Fulcarito, mira, tenemos esta situación que hay que resolver. Yo no puedo estar diciendo hoy esto y que mañana salgan por la noticia que yo, ministro de Salud, lo mando a abrir y tú, ministro de Educación, le dice que cierre. ¿Cómo es la cosa? Bueno, el ministro de Salud, en efecto, pues como usted decía, se refiere no solo a los planteles públicos, sino a los centros privados. Y hay que recordar Ah, que entonces a él, lo privado. sí, él se refiere a los centros públicos y privados, se refiere específicamente ni colegios ni escuelas. Y lo hace en el contexto de que la pasada semana hay que recordar que se inició con el cierre, ¿no?, de algunos centros educativos por pequeños brotes, o no brotes, sino más bien contagios. Algunos centros educativos privados cerraron sus escuelas, sus aulas, volvieron a la virtualidad porque tenían uno o dos maestros, unos cuantos alumnos que habían dado positivo. Y entonces es ahí cuando el ministro de Salud Pública se refiere al tema y dice que hasta tanto Salud Pública no determine que en dicho centro donde se han evidenciado contagios haya un peligro inminente, pues las aulas no pueden ser cerradas. Que primero se debe agotar un protocolo de revisión en la que se evidencie en efecto que hay una situación delicada que amerite una medida extrema como el cierre de la escuela. Que el paso primero debe ser identificar la situación, avisar a las autoridades en caso de que haya necesaria una intervención y ahí, bueno, pues hacer los aislamientos del lugar, más no el cierre total de las aulas. Y en cuanto a las escuelas que recién iniciamos ayer la segunda semana de la clase en las aulas públicas, pues dice que es muy pronto para que el hecho de los contagios sea una razón para que se cierren las aulas. Y entonces, por el otro lado, pues está justamente esa información que usted señala del cierre o más bien
la distribución de los alumnos en algunos centros educativos públicos, y hay que recordar que esto viene empalmado por la sobrepoblación en algunos centros educativos y la falta de docentes en otros. Y entonces, bajo esas dos circunstancias, pues el ministerio o algunos directores de escuelas se han visto en la necesidad de distribuir tanto el recurso humano, el staff, como los lugares que deben ocupar los alumnos. Y es ahí entonces cuando viene esta segmentación. Los alumnos estarían yendo 2 veces por semana y separados por grupos para que tanto las aulas como los docentes puedan ser distribuidos de forma equitativa. No caben, los muchachos no caben en el aula. Y bueno, pues entonces inmediatamente los padres, obviamente, de alguno de estos centros educativos que ya han notificado por escrito a los padres, a las familias que forman parte de su comunidad educativa, estas decisiones pues inmediatamente se volcaron a las páginas, a las cuentas oficiales del Ministerio de Educación, pues reclamándole, ¿no? Y expresando su malestar y el rechazo ante esta medida, ante esta disposición, a sabiendas de que los niños solo estarían recibiendo entre 6 y 8 horas de clases semanales. Es decir, que esto, si esas aulas están dentro de las 345 o 95 más bien que refería el ministro de Educación, que iban a estar listas para final de año, para diciembre, entonces un grupo muy importante de alumnos prácticamente no estaría recibiendo docencia durante esta primera mitad del año escolar. Óyeme, esto, volvemos otra vez a mi planteamiento original. Es una cantidad de contradicciones importantes. Tú tienes por ahí las declaraciones del ministro de Salud, que era ya en aquel momento ministro de Salud, porque Plutarco duró cual si fuese un guerrero griego en aquel momento, ¿verdad? De la historia republicana peremeense de Esparta. Y ya en febrero era el ministro de Salud, correcto. Tú tienes por ahí las declaraciones de este ministro de Salud donde él decía que si la positividad no estaba por debajo de 5, no se podía regresar a las escuelas. No la tengo, pero lo recuerdo. No la tengo, pero lo recuerdo. Óyeme, yo te dije que lo buscara, qué cosa. Entonces, este mismo ministro de Salud, que sabe que no tiene, ahora yo me estoy poniendo de abogado del diablo, que sabe que no tiene la capacidad operativa para decidir y para hacer rastreos y seguimientos y verificación de trazabilidad de nada, donde no se está haciendo eso en República Dominicana y nunca se ha hecho. Yo no le he hecho la culpa a él, no es culpa de él, quizás, necesariamente, pero en definitiva, esa es la realidad. Entonces, le está llamando y diciendo a los colegios privados que usted no puede cerrar porque Salud Pública no ha dicho que usted puede cerrar. Ese colegio no abrió porque Salud Pública le dijo que abriera. No fue Salud Pública que le dijo que abriera ese colegio. Primero, fue el presidente de la República que dijo que todos tienen que abrir, en primer lugar. Pero además, es una empresa privada. O sea, yo no sé si es por el estado de emergencia, pero estamos pisando de una manera muy alegre muchos derechos y muchos compromisos sin medir consecuencias. Obviamente, nosotros no estamos de acuerdo con los directores de esos centros que han decidido cerrar. Nos parece que es una decisión equivocada. Pero independientemente de que esa sea una decisión equivocada por muchas razones, también no podemos estar de acuerdo con la injerencia de parte del Ministerio de Salud Pública en las decisiones internas de un centro educativo. Porque real y efectivamente la única decisión que el Ministerio de Salud Pública puede tomar con respecto a un centro educativo, porque estamos en pandemia y el
PRM no quiere hoy eliminar de forma definitiva el estado de permanencia en que nos encontramos. Hace 1 año y medio para las elecciones no les molestaba. Hace 1 año y 3 meses, en julio del año pasado, para las elecciones y para las elecciones de abril congresuales, no les molestaba el COVID. Un COVID sin vacuna, un COVID sin presupuesto y un COVID lleno de incógnitas y con una positividad de 30% y una tasa de letalidad que rondaba el 1.8%, no les molestaba. Y obligaron al gobierno pasado y a la sociedad dominicana a ir a 2 fiestas electoreras sin estado de emergencia. Hoy en día, después que tomaron el poder, le ha molestado siempre. Han tenido una molestia enorme con respecto al COVID, por eso han accedido a los mercados financieros internacionales de una forma desmedida y desbordada. Compraron vacuna para vacunar todo el Caribe y Centroamérica. Y además de esto, entonces, no tienen en una zozobra permanente donde hay un pedazo del país que está en cuarentena, otro pedazo del país que no tiene toque de queda, en fin, todo un desorden. Y mientras tanto, tú tienes un ministro de Salud Pública que te está diciendo abre, y tú tienes los directores de las escuelas que son los que están enfrentando la mareada, ¿verdad? De recibir a los alumnos y de recibir a los padres y de no tener profesores, lo llaman fulano, Carlos Alcántara. No, ¿quién es ese señor? No, el profesor no está aquí. Pero es que yo necesito un profesor en el aula. ¿A quién pongo? No tengo a nadie. Y el ministro de Educación diciendo ningún niño se puede quedar fuera. Hasta el paletero haitiano que cruzó la frontera por Pedernales ha mandado a los muchachos para la escuela. Sí. Y no hay aula y no hay profesores. Y no solo profesores. No hay desayuno tampoco, porque veo que hay un tema con los suplidores que tú no has querido mencionar eso. Exactamente, le iba a comentar que no solo con los docentes, también dentro de la plantilla de colaboradores de los centros educativos, pues tampoco, o han denunciado que tampoco cuentan con personas de apoyo para la limpieza, sobre todo el tema de limpieza, que es parte de lo neurálgico aquí. No le faltan conserjes en muchas escuelas y, por ejemplo, en Santiago, además de dividir los chicos por 2 veces por semana, lunes y miércoles y martes y jueves, y pendientes de que los viernes los profesores convoquen a aquellos niños que necesitan algún refuerzo, alguna tutoría, pues además de eso, en este centro de doña René Clan de Guzmán, por ejemplo, luego de que se le dio esta información a los padres, ya recibieron otro comunicado en el que decían que las clases quedaban suspendidas hasta nuevo aviso porque no tienen con quién dar el personal, no cuentan con el personal, según explicaban en esta circular. Y por ejemplo, en el Politécnico San Miguel Arcángel de Villamella, pues además de esta segmentación de alumnos, pues también están exigiendo que los chicos, los grupos que respondan a las edades, pues deban llevar la tarjeta de vacunación como requisito para poder volver a las aulas. Y como usted hablaba, pues el tema de... Ay, Dios mío. Con el tomando medidas de manera unilateral, sin duda. Y el tema, obviamente, del desayuno escolar, que todavía esto no ha podido ser resuelto. Y obviamente no ha iniciado la jornada extendida tampoco por las mismas condiciones en las que se encuentra el sistema. Oye, el Ministerio de Educación quisiera que las clases fueran de 8 a 9. Ay, Dios. Y a las 9 que todo el mundo estuviera en su casa otra vez. ¿Tú recuerdas cuando el ministro de Educación despachó como 20,000, 30,000? Yo no recuerdo el número, pero era un número exorbitante de directores y técnicos del Ministerio de Educación. Esos vientos son los que están cosechando estas tormentas. Claro. Porque que tú no puedes. El problema es que nuestra lealtad es al partido. Y tú sabes que esos son de los eslogans y las cosas que a mí siempre me han molestado terriblemente.
Ese eslogan del PLD, a mí eso me da urticaria, ese eslogan del PLD, que decía servir al partido para servir al pueblo. Oye, Ajá. qué cómodo es así, ¿eh? ¿Cómo que servir al partido para servir al pueblo? Efectivamente, el partido se convirtió en una mega empresa de esas coreanas que existen allá en Corea, que son prácticamente unos conglomerados enormes que abarcan todos los sectores. Por eso, por ejemplo, si tú ves Hyundai o Komatsu, Hyundai no es una empresa que nada más hace vehículos y Komatsu hace de todo porque son conglomerados. Entonces el PLD se convirtió en eso mismo, en un conglomerado. Y parece que este partido nuevo que quiere ahora eh, tener un matiz, creo que tiene una letra que habla de renovación y de actualización, pero se queda en la letra. Hay un dembowcero, yo creo que se llama así también la letra o algo parecido. Eh, no es así. Ni Yo creo que he idea, escuchado. ni idea de lo que usted está diciendo, Que no. ni Ah, pero que idea. tú, es verdad que a mí se me olvida que tú estás. No, no, no. A No. ti hay que actualizarte. Tenemos que ponerte un poco más al día. Pero ok. El tema es que este partido que se quiere renovar, ¿verdad? Y quiere supuestamente brindarnos un cambio, no una mejoría, un cambio. Porque el cambio puede ser cualquier cosa, ¿entiendes? O sea, yo puedo comerme una buena cena ahora y el cambio es que me da tremendo dolor de barriga, es un cambio. O sea, cambié, mi estado cambió, estoy sudoroso, me siento mal, tengo calofrío, cambié. Entonces, en este cambio, agarraron y sacaron a todo el que tenía capacidad técnica, organizacional y operativa, porque no tenía los tres golpes, incluyendo la palmita, ¿verdad? El carnet del partido. Entonces, traen gente nueva, esa gente nueva, para cobrar cheques, si están conformes y están felices y se pasaron todo el año escolar pasado supuestamente dándole clase por televisión a la gente y por radio. Eso era un tollazo. Se gastó la friolera de más de 10.000 millones de pesos en todo ese disparate, incluyendo el sello más costoso que ha recibido la República Dominicana, Gomígrafo, aquel sello del PNUD que nos dieron de que, wow, lo estamos haciendo muy bien, mientras en Haití supuestamente ellos gastaban $1 millón diario y mira lo que dejaron en Haití y en Afganistán gastaban 300 millones de dólares diarios y mira lo que dejaron en Afganistán. O sea que la burocracia tiene un matiz internacional, tiene un matiz de inoperabilidad espantoso. Y en el caso nuestro, ese Ministerio de Educación, que yo tengo más de casi 30 años, sí, 30 años, en el 91 fue la primera vez que escribí sobre eso, sobre lo absurdo y exagerado en el tamaño y en la falta de posibilidad de operar un Ministerio de Educación de más de 2 millones de alumnos. Ahora ya hizo una catarsis final, o sea, ya llegamos al clímax, al momento de erupción del volcán, y no el volcán de Palma en las Islas Canarias, sino el volcán aquí de la Máximo Gómez y del Minero. Esta situación, señores, estamos ahora mismo, nosotros estamos on the brink de un colapso sostenido y definitivo del proceso escolar de este año. Sí. Este definitivamente es un momento clave, neurálgico, digamos que histórico, porque las decisiones, que tomemos ahora, las decisiones que tomemos ahora van a tener un impacto no solo en el presente año escolar, en el siguiente lustro, en la siguiente década, y cuidado, porque es que estamos en un punto de inflexión a nivel educativo, a nivel económico, a nivel sanitario, a nivel social, a nivel de salud mental, que sin duda cualquier decisión que se tome en este momento va a tener un impacto trascendental en la historia y en el desarrollo de la República Dominicana. En el presupuesto que se presentaba el día de ayer, señor Garrido, justamente hay dos sectores
que van a continuar, digamos que con prioridad dentro de esta asignación, que son justamente educación y salud, y es como se dice, se comprenden que sean espacios neurálgicos, ¿no? Para seguir haciendo pues los mayores esfuerzos. Habrán otras dependencias que tendrán recortes, pero en estas dos pues se estará poniendo la mirada de manera específica. Si me permite, vamos a un corte comercial y entonces desglosamos este Sí, tema. sí, pero espérate, antes que tú vayas al corte, salud y educación ahora mismo son dos zafacones financieros del Estado Dominicano. Porque nosotros como sociedad estamos sacrificando muchísimo, poniendo muchísimo dinero en esas dos dependencias, y esas dos dependencias lamentablemente lo único que brindan a cambio de eso es ineficiencia. Es ineficiencia y falta de operatividad, porque, óyeme, el año pasado educación recibió 170.000 millones de pesos, y eso se dice fácil. Pero ¿qué tú lograste con esos 170.000 millones de pesos? O sea, ¿cuándo es que finalmente? Eso como las elecciones. Las elecciones del año pasado gastamos 16.000 millones de pesos en un bendito sistema que al final tuvimos que votarlo y un mes más tarde hacer las elecciones a mano. Y no pasó nada. Así es. No pasó nada. O sea, este es el único país del mundo donde un presidente se traga un tiburón podrido y no eructa. Y donde nosotros como sociedad nos estamos tragando un cable, como dicen, porque todo el dinero que este país produce se va en ineficiencia y no hay régimen de consecuencia. O sea, esos dos ministros van a ese Consejo de Gobierno a presentar su presupuesto el año que viene como están haciendo nada. Ah, mira, sí, yo para el año que viene necesito, como el PIB creció un 8%, qué bueno, a mí me va a crecer un 8%. Es el de educación automático. Haga él algo o no haga nada. Así no puede ser. Así no puede ser. O sea, necesitamos un Congreso que interpele a los ministros y que los llame a capítulo, una Contraloría que interpele, una superintendencia de educación, que es lo que yo he pedido toda la vida. Una superintendencia de educación que haga y diga, ven acá, espérate, estos son los estándares bajo los cuales nosotros vamos a medir en la República Dominicana y la calidad educativa en nuestro país. Nosotros vamos a encargarnos de que hayan pruebas, de que se mida el trabajo de los profesores, de que se mida la calidad de los profesores. Usted encárguese de dar la clase y lo haga, pero no tenemos nada. Y mientras tanto lo que estamos hablando es de reformar la Junta Central Electoral y las elecciones, y ya hay como 70 candidatos. Violando la ley. ¿Cuál ley? ¿Qué le importa a nadie la ley bueno, electoral? ¿Quién va? Pero no te estoy diciendo que no hay régimen de consecuencias si tú votas 170.000 millones. O sea, tú coges 170.000 millones de pesos. Óyeme, esos son 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares quiere decir que diariamente tú gastaste 10 millones de dólares. Dios mío, yo no sé todos los días. Yo no sé Tranquilito, tú gastaste 357 millones, ¿cómo es? 1.500 millones de pesos diario. Tranquilo, 1.500 millones de pesos. Coge la cifra, métete, digo 150 millones de pesos diario. Métete esa cifra en la cabeza, 150 millones de pesos diario. Tú lo tiraste al zafacón todos los días. Y no hay problema, tú vas a esa reunión y está todo el mundo contento contigo y con lo que se está haciendo. Y los dominicanos no tenemos por dónde reclamar nada. Un sálvese quien pueda, definitivamente.